Bien, pues estamos con otro ejercicio de vectores, de los más elementales, de opción múltiple. Hay que recordar que es muy frecuente que el estudiante no analiza bien las respuestas posibles y elige la primera que se le ocurre sin razonarlas, y a veces los resultados son muy malos. Este tipo de ejercicios vienen en exámenes departamentales, finales de concursos o exámenes de admisión. Dice: el desplazamiento de un automóvil está dado por el vector S igual a menos 300i más raíz de 30.000j dado en metros. Por eso aparece esta m aquí multiplicando. Esta componente está en metros y esta también. Y es una forma de expresarlo en forma de componentes y vectores unitarios. Podemos decir que la componente Sx es menos 300 y la componente S subíndice Y es raíz de 30.000. Es decir, sus componentes son menos 300 metros en la dirección X y raíz de 30.000 metros en la dirección Y. Una negativa y la otra positiva. Entonces su dirección en el plano XY es... Bueno, vamos a hacer un dibujito. Vamos a suponer que este es nuestro sistema coordenado XY. Y la raíz de 30.000. Esa raíz de 30.000, a final de cuentas. Raíz de 30.000. Me están poniendo este dato porque esto es 30 o 3, más bien, vamos a poner 3 por 10.000. Y este 3, 10.000 es 100 al cuadrado. Raíz. Y eso lo puedo expresar como raíz cuadrada de 100 al cuadrado es 100. Y la raíz de este 3 que hay. Entonces, raíz de 3 es 1.732, esto es aproximadamente 173.2 metros. Lo pueden hacer en la calculadora, pero a mí me gusta trabajar radicales, números exactos. Y entonces, la componente en X es negativa, sería menos 300, aproximadamente menos 300. Esta es la componente de ese vector Sx. La componente Y es positiva y mide 173, entonces es más pequeña que lo de 300. Vamos a suponer que llega hasta aquí, esa es la componente SY. Y entonces esta SX es menos 300, esta SY vale 100, dijimos raíz de 100 raíz de 3. 100 raíz de 3. Y entonces el vector que resulta desde el origen es este. Esta es la resultante S, y este es el ángulo teta. Entonces tenemos que recordar que la tangente, el ángulo teta, es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es la componente en Y dividido entre la componente en X. Y esta componente en Y es positiva y mide 100 raíz de 3, y la componente en X vale menos 300. Por eso me convenía poner esto en forma de radicales. Entonces θ es tangente a la menos 1. 100 entre 300 da menos un tercio. Entonces va a quedar raíz de 3 sobre 3, pero negativa. Entonces, yo debo de recordar que la tangente de 30 grados sería raíz de 3 sobre 3, que es 0.577. Esto sería 30 grados, pero sin considerar el signo negativo. Al ser tangente negativa, o el ángulo está en el segundo cuadrante, o el ángulo está en el cuarto cuadrante. Este sería θ'. Pero este ángulo θ' no lo podemos emplear, porque el vector está en el segundo cuadrante. Y para calcular ese ángulo θ, el ángulo que me va a dar la calculadora me va a decir que es este ángulo alfa. Y me lo va a dar como menos 30 grados cuando yo lo meta en la calculadora. Si es que yo no lo razono, yo puedo elegir esta opción, que es incorrecta porque el vector no está en el cuarto cuadrante, está en el segundo. Y los ángulos normalmente se miden siempre positivos en sentido antihorario. Luego, quiere decir que este ángulo es opuesto por el vértice este otro, que también mide 30. Y entonces el ángulo θ más 30 es igual a 180. Entonces el ángulo θ, que es la división del vector, va a ser 180 menos 30, y eso da 150.
Entonces la respuesta correcta es la opción B. Si yo invierto las componentes, me equivoco y pongo componente en X entre componente en Y, esto cambiaría y sería raíz de 3 el resultado. Y eso daría 60 grados. Entonces correría el riesgo de pensar que este ángulo es de 60 y a 180 le restaría 60 y podría dar una opción de 120. Aquí está repetida esta. Bueno, voy a hacer estas dos. Creo que una de ellas estaba dada con signo negativo. Entonces, si esta fuera de signo negativo, obviamente esta respuesta no sería correcta. No pueden repetir dos opciones. Una es la correcta, una podría ser 50 grados, 150, y la otra menos 150, pero menos 150 no sería correcta porque me lo estaría presentando en el tercer cuadrante y la tangente no es negativa en el tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando metemos nuestros datos aquí, porque si no hacemos el croquis, corremos el riesgo de elegir mal la respuesta. Nos vemos en el siguiente.